Bueno, muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Daniel Fernando Higuita Borja. Soy parte de la red de tutores del curso de métodos numéricos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este semestre, que es el 1604, estamos iniciando el CIPAS asociado a la unidad 2, tarea 2, ejercicio 2, que en este caso es los métodos de regresión lineal. Entonces, para este ejercicio vamos a tomar un ejemplo concreto, ¿cierto? Que va a ser este ejemplo de acá, ¿cierto? Que va a ser simplemente realizar un ajuste, ¿cierto? A los datos, ¿cierto? Que se muestran en la tabla utilizando el método de regresión lineal, calcular la pendiente, la intersección, la desviación estándar y el coeficiente de correlación. Entonces, para poder realizar este ejercicio necesitamos revisar primero la teoría asociada a los métodos de mínimos cuadrados o de regresión lineal, ¿cierto? Entonces, este CIPAS está enfocado fundamentalmente en la técnica de regresión lineal. La regresión lineal fundamentalmente lo que hace es, dado un conjunto de puntos, que en esta gráfica son los puntos rojos, ¿cierto? Estos puntos rojos provienen posiblemente de algún tipo de experiencia, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, la velocidad de un carro que va circulando y tomamos en distintos tiempos su velocidad, o puede ser, por ejemplo, la cantidad, por ejemplo, de frutas o verduras que pasan por un cierto punto por unidad de tiempo. Fundamentalmente tenemos un conjunto de datos donde conocemos dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Y esa coordenada X y la coordenada Y, que aquí aparecen pintadas en rojo, se pueden representar por este punto rojo que aparece en la gráfica, ¿cierto? Entonces, el método de regresión lineal lo que dice es, si yo tengo estos puntos rojos que obedecen a un conjunto de datos, que en su ejercicio va a venir precisamente en una tablita de datos, la pregunta es, simplemente, si yo veo el comportamiento de los datos, que son los puntos rojos que aparecen aquí pintados, yo quiero, en algún sentido, poder saber o poder conocer una fórmula matemática que me permita describir o aproximar ese conjunto de puntos de alguna forma, estimar ese conjunto de puntos de alguna forma. Entonces, un método es el método de regresión lineal, ¿cierto? Que lo que hace es que supone, ¿cierto? Viendo el conjunto de datos, que tal vez los datos se puedan ajustar por una línea recta. Entonces, recuerden que una línea recta se representa siempre de la forma intercepto pendiente. Entonces, la pendiente, en este caso, si decimos que esta línea azul, que es una línea de tendencia o un comportamiento simulado, ¿cierto? Si esta línea azul, en principio, es una línea recta, entonces esa línea recta se puede representar de la forma y igual a una pendiente, que es esta m, por la x de la variable, más un intercepto, que es este número b, ¿cierto? Entonces, toda línea recta se puede representar siempre de la forma pendiente-intercepto, donde m es la pendiente y b es el intercepto, ¿cierto? Entonces vamos a suponer, eso es una suposición, ¿cierto? No tendría por qué ser, pero vamos a suponer que yo de los puntos rojos, ¿cierto? Puedo visualizar que tal vez una forma de que esos puntos rojos se ajusten a una curva, ¿cierto? Entonces va a ser, por ejemplo, a través de esta línea recta que yo estoy pintando en azul. En principio, esa línea recta azul, yo me la estoy inventando, estoy pensando que tal vez yo los pueda ajustar por esa línea recta, ¿cierto? Podría ser que sí, podría ser que no, vamos a ver si sí o si no. Entonces, fíjense que los puntos que son reales, los puntos que son experimentales, los puntos que vienen de las observaciones son los puntos rojos, ¿cierto? Y los puntos que yo supongo o que yo me invento, en algún sentido, son estos puntos que van sobre la línea azul. Fíjense que entre, por ejemplo, x1 y x2, tenemos un espacio donde no tenemos datos, no tenemos ningún dato rojo entre x1 y x2. Entonces, una gran ventaja del método de regresión lineal es que a través de la línea de tendencia, que es esta línea azul que estoy pintando, yo puedo, por ejemplo, predecir el comportamiento de datos que están entre x1 y x2
a pesar de que yo desconozco esos datos desde el punto de vista experimental. Experimentalmente yo no conozco, ¿cierto?, exactamente qué sucede entre x1 y x2. El experimento me dice nada más, yo conozco para x1 cuánto vale y1 y eso me da un puntito. Para x2 cuánto vale y2 y eso me da otro puntito. Pero en la mitad no me da más información. Entonces este modelo es un modelo que va a permitir hacer una predicción. Si yo me paro en un punto intermedio entre x1 y x2, pues entonces la predicción va a ser lo que me diga la línea azul. Sin embargo, de acá se ve, ¿cierto?, que definitivamente entre lo que yo me imagino, que es esta línea azul, y lo que está sucediendo realmente, que son los puntos rojos, pues definitivamente hay una diferencia, ¿cierto? Entre el punto rojo y el punto negro, definitivamente hay una diferencia. Y esa diferencia es precisamente lo que vamos a llamar el error asociado al dato 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la discrepancia o la diferencia entre lo que sucede realmente, que es el punto rojo, y lo que yo me estoy en algún sentido construyendo o imaginando, que es la línea azul o el punto negro, ¿cierto?, se va a llamar simplemente el error. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda o queda claro cuál es el concepto del error en este caso particular? Está claro, profe, está clarísimo. Perfecto. Entonces, lo que tenemos es simplemente voy a ser un poco enfático en eso, tenemos datos que son los que definitivamente yo no puedo cambiar, que es lo que viene de mi experiencia, que son los puntos rojos, ¿cierto? Y tengo una línea de tendencia que yo me estoy imaginando, que es fundamentalmente esta línea azul. Y entonces, entre los puntos rojos y los puntos de la línea azul, definitivamente va a haber una diferencia, y esa diferencia va a ser precisamente lo que vamos a llamar el error, ¿cierto? Eso de aquí en adelante va a suceder con todos los puntos rojos. En los puntos en x2 también yo tengo el punto rojo y el punto negro, y entre los puntos rojo y negro definitivamente hay una diferencia, y esa diferencia va a ser el error. Entonces, para cada punto yo tengo esa discrepancia o esa diferencia entre el punto rojo y el punto negro, y entonces yo puedo calcular exactamente cuánto vale esa diferencia. El punto rojo es experimental, yo lo tengo de una tablita, es mi tablita. Entonces este es el Y1, y el punto en la línea azul, que va a ser el punto negro, pues yo lo puedo calcular a través de la fórmula de la línea recta. En principio, si ese puntito negro está sobre la línea recta, entonces obedece la ecuación de la línea recta. Por lo tanto, ese punto Y1 en la curva, el punto negro, se puede escribir de la forma la pendiente por x1 más b, ¿cierto? Entonces, este Y1 en azul va a ser el estimativo. Y entonces el error simplemente va a ser el Y1 rojo menos lo que estima la línea azul, que la línea azul estima que es supuestamente mx1 más b, ¿cierto? Si yo hago el mismo ejercicio con el segundo punto, con x2, también va a haber una diferencia, entonces va a haber un error 2, que va a ser y2 menos lo que dice la línea azul, que es mx2 más b. Con x3 sucede lo mismo, con x3 yo tengo lo que dice el experimento, que es lo rojo, lo que yo me estoy imaginando, que es lo azul, ¿cierto? Y entonces la diferencia es un error. Lo rojo, y3, y lo que dice la línea azul, que es mx3 más b. Y si yo tengo n conjunto de datos, entonces el último dato, el dato enésimo, también, digamos, va a tener una discrepancia, va a haber una diferencia entre el punto rojo y el punto negro. Y en este caso otra vez va a ser yn, que es mi dato experimental, que es el que me dan en la tablita, y el otro va a ser lo que viene en azul, que va a ser lo que me dice la línea de tendencia, que va a ser mxn más b, ¿cierto? Entonces fíjense que esos errores a veces están por arriba, a veces están por abajo, ¿cierto? Entonces, cuando están por arriba, fíjense que y1 es más grande que lo que dice la línea azul, y por lo tanto ese error me da positivo. Entonces, por ejemplo, para x1 el error es positivo, para x2 el error es también positivo, para x3 el error es positivo. Sin embargo, para xn, fíjense que el error es negativo, ¿cierto? Entonces, si yo sumo los errores, entonces a veces voy a estar sumando y a veces voy a estar restando, ¿cierto? Entonces, eso me lleva a una cancelación de errores. ¿Cuál es la forma en la que uno puede corregir el defecto del signo? Entonces, el defecto del signo se puede corregir si uno eleva al cuadrado cada una de esas cantidades. Cada una de esas cantidades al cuadrado
entonces me va a dar, ¿cierto?, siempre una cantidad positiva. Entonces, si yo quiero estimar cuál es la discrepancia entre lo que me dice la línea azul, que es mi imaginación, y lo que me dicen los puntos rojos, que es exactamente lo que me dice la experiencia, entonces lo que yo voy a tener es esta cantidad, ¿cierto?, que simplemente va a estimar los cuadrados de los errores. Entonces va a ser el error 1 al cuadrado más el error 2 al cuadrado más, así voy sumando hasta el error n al cuadrado. Entonces, ¿cierto?, esto me va a dar un estimativo de cuál es la discrepancia entre lo que sucede con la línea azul y lo que sucede con los puntos rojos. Entre más pequeña sea esta cantidad, pues entonces los puntos rojos se acercan cada vez más a la línea azul, ¿cierto? Y el cuadrado es necesario para poder evitar la cancelación de errores, ¿cierto? Entonces, es importante que sea el cuadrado. Y entonces al final del día podemos decir que este estimativo de la discrepancia entre los puntos rojos y los puntos de la línea azul, pues simplemente va a ser, ¿cierto?, la sumatoria. Recuerden que esto es e1 al cuadrado más e2 al cuadrado más n al cuadrado. Una forma compacta de escribir esa suma es decir que es la sumatoria. Es la sumatoria de todos los posibles errores iésimos, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir eso. Recuerden que cada uno de los errores simplemente es la diferencia entre lo que dice el dato, que es lo rojo, y lo que dice lo que yo me imagino, que es lo que dice la línea azul. Entonces, este error, ¿cierto?, este error de la regresión simplemente es la diferencia, es la suma de las diferencias entre cada uno de los datos y lo que dice lo que supuestamente yo me imagino, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí, en esta función que estoy señalando, lo que sucede es que los y son datos y los xy también son datos. Entonces, lo único que yo puedo cambiar es lo que sería el valor de la pendiente y el valor del intercepto b. Entonces, yo esta función la puedo pensar como una función de m y b. Y entonces, ¿cuál es el método de regresión lineal? El método de regresión lineal lo que intenta es simplemente ajustar, ¿cierto?, el valor de la pendiente y el valor del intercepto de forma tal que los errores se minimicen, o sea que los datos se parezcan bastante, o sea los datos rojos se parezcan bastante a lo que dice la línea azul. Entonces, ¿qué puede hacer uno con una línea recta? Uno la puede subir un poquito, la puede inclinar un poquito, la puede correr un poquito. Entonces, ese juego de la línea azul, subirla un poquito o bajarla un poquito o inclinarla un poquito, es precisamente lo que hace el método de optimización. Mueve la recta azul lo más que se pueda de forma tal que se obtenga un error lo más pequeño posible, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos precisamente en el método de optimización simplemente es intentar, ¿cierto?, optimizar el error. Vamos a ver si lo puedo señalar. Esta cantidad de acá precisamente va a ser el error, ¿cierto?, que acabamos de describir, y va a ser la discrepancia entre los y, que son los datos rojos, y lo que dice la ecuación de aproximación, que es simplemente mxy más b, la línea recta, ¿cierto? Entonces, si uno hace todo el juego o todo el proceso de intentar encontrar la pendiente, ¿cierto?, y el intercepto que minimicen esta cantidad, ¿cierto?, lo que tenemos es un problema de optimización como hacíamos en cálculo, ¿cierto? Recuerden que en cálculo, cuando uno quería saber el máximo o el mínimo de una función, lo que uno hacía era que tomaba esa función, la derivaba, la igualaba a 0 y resolvía. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar esta función que depende de m y de b, de la pendiente y del intercepto. Recuerden que m y b lo que van a hacer fundamentalmente es moverme esta gráfica, o sea, bien sea subirla un poquito o bien sea inclinarla más, de forma tal que se minimicen los errores. Entonces, yo lo que hago es precisamente hacer ese juego de optimización. Tomo esta función, yo la derivo con respecto a m y con respecto a b, y esas derivadas las igualo a 0. Y resuelvo adecuadamente para m y para b. Entonces, cuando yo hago ese juego de derivar el error cuadrático con respecto a m y con respecto a b, y yo resuelvo para m y para b,
la solución para M y para B es este par de ecuaciones que están acá. Entonces la solución para M es el número de datos por la sumatoria del producto de cada uno de los X por los Y menos la sumatoria de los X sobre la sumatoria de los Y sobre el número de datos, ¿cierto?, que multiplica a la sumatoria de los XY al cuadrado menos la sumatoria de los XY, todo al cuadrado, ¿cierto? Y el B, en este caso, va a ser exactamente la sumatoria de los Y menos la pendiente anterior, la que calculé antes, por la sumatoria de los XY sobre M. Hasta acá, chicos, se entiende exactamente cuál es la filosofía de regresión lineal. ¿O hay alguna duda? Chicos, ¿se entiende? Bueno, si no se entiende, voy a reparafrasear otra vez la misma historia, porque es importante que entendamos cuál es la filosofía. Entonces, la filosofía es que, otra vez, entre puntos rojos, que son los que yo obtengo de mi tablita, y los puntos que yo supongo que son los puntos sobre la línea azul, definitivamente hay una diferencia. Y esa diferencia es precisamente el error, ¿cierto? Entonces, ese error le vamos a dar este nombre, le vamos a dar SR de MB, que es la suma de los errores de cada dato al cuadrado. Entonces, esa suma me da exactamente la diferencia entre YI, que es el dato experimental, menos MXI por B, que es lo que yo supongo que me da la línea azul, ¿cierto? Pero yo aquí no he fijado cuánto vale M y cuánto vale B. Entonces, yo puedo intentar, ¿cierto?, optimizar este problema de forma tal que yo encuentre el M y el B que me minimice los errores. O sea, que haga que la curva se parezca bastante a los datos rojos, que son los datos experimentales. Entonces, todo este juego va a ser un proceso de optimización donde lo que yo voy a hacer es que voy a encontrar la pendiente y el intercepto que hacen que el error sea lo más pequeño posible, ¿cierto? Y entonces, si yo hago eso, yo tengo una función que depende de M y B y yo lo optimizo como hacíamos en cálculo. En cálculo lo que hacíamos era que tomábamos la derivada de la función con respecto a una variable, con respecto a la otra, y simplemente resolvíamos para la variable. Entonces aquí vamos a tomar la derivada de la función S con respecto a M, ¿cierto? Eso nos da una cantidad, igualamos a 0, ¿cierto? Vamos a derivar la función S con respecto a B, y eso lo igualamos a 0, ¿cierto? Y de ahí vamos a despejar cuánto vale la pendiente y cuánto vale precisamente el intercepto. Entonces, cuando uno hace ese juego, la pendiente le da esta expresión que está acá en el que se ve en la pantalla, ¿cierto? Y el intercepto, que es B, nos da esta expresión que está en la pantalla. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? No, profe, está bien, profe. Perfecto. Entonces, todo el juego de mínimos cuadrados es precisamente calcular cuál es la pendiente que optimiza, ¿cierto? O que hace que el error sea lo más pequeño posible, es esta pendiente, y el intercepto que hace que el error sea lo más pequeño posible, y ese va a ser precisamente este intercepto. Entonces, además de eso, hay otras cantidades que son importantes para el método de mínimos cuadrados. Por ejemplo, es importante lo que se denomina como el error total, ¿cierto? Entonces, el error total, que está definido acá abajo, en esta expresión la voy a señalar. Esta expresión es la expresión del error total. Y entonces, el error total va a ser la diferencia entre el promedio de los valores en Y, ¿cierto?, menos cada uno de los datos que yo estuve calculando en la línea azul. Recuerden que donde aparezca mx más b, eso quiere decir que es lo que dice en principio la línea azul. Recuerden que los promedios se calculan como la suma de todos los datos dividido el número total de datos, ¿cierto? Y con esa cantidad ST, ¿cierto?, y con la cantidad SR, que es el error, podemos definir lo que se llama el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, y R cuadrado es la diferencia entre el error total, ¿cierto?, menos el error relativo sobre el error total, ¿cierto?, ese cociente. Y ahí uno puede despejar el coeficiente de correlación, que es el R, no con el cuadrado, quitamos el cuadrado. Entonces, para quitar este cuadrado que aparece acá, lo que hacemos simplemente es
tomar una raíz cuadrada de ambos lados. Tomamos raíz cuadrada del lado izquierdo, tomamos raíz cuadrada del lado derecho, y eso nos da precisamente el coeficiente de correlación. Fíjense que es algo muy interesante, y es que una pregunta no menos que natural es, ¿cierto? Si finalmente este SR tiene en cuenta todos los errores, ¿qué sucede si entre la línea, ¿cierto?, de tendencia, es decir, si entre la línea azul y los puntos rojos no hay ninguna discrepancia? O sea, si finalmente los puntos rojos todos quedan montados sobre la línea azul. ¿Qué pasa con los errores si los puntos rojos quedan sobre la línea azul? Supongamos que por alguna razón todos los puntitos rojos quedan montados en la línea azul. Entonces fíjense que si el punto rojo y el punto en la línea azul, ¿cierto?, corresponden, lo que sucede es que su error es 0. El siguiente, si corresponde, su error es 0. El siguiente, si corresponde, su error es 0. Entonces, en el caso donde todos los puntos rojos coinciden perfectamente con la línea azul, lo que tenemos es que fundamentalmente los errores son 0. Y como los errores son 0, entonces los cuadrados de los errores también son 0. Por lo tanto, cuando los puntos rojos corresponden con la línea azul, este error, SR, simplemente nos va a dar 0. Y en el caso donde eso sucede, donde el SR es igual a 0, entonces este pedazo de acá, SR0, ¿cierto?, se hace 0 y nos quedaría nada más ST sobre ST, y entonces eso nos da, se cancela el ST de arriba con el ST de abajo y nos queda que R es igual a 1. Entonces, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice que cuando no hay errores, el R es igual a 1, ¿cierto? Y si el sistema tiene una menor cantidad de errores, entonces lo que va a pasar es que simplemente el coeficiente de correlación va a ser cada vez más cercano a 1. Entonces, entre más cercano a 1 sea el coeficiente de correlación, el R, eso quiere decir que el ajuste es cada vez mejor, ¿cierto? Entonces, en general, uno esperaría ajustes, si uno piensa que el ajuste es bueno, uno esperaría ajustes del orden de 0.95, 0.96, de forma tal que se acerquen bastante a la curva, ¿cierto? En el caso en el que R es muy cercano a 1, eso quiere decir que los datos rojos, si R es muy cercano a 1, eso quiere decir que los datos rojos se parecen bastante a los datos negros y por lo tanto mi ajuste es bastante bueno. Si es muy diferente de 1, entonces quiere decir que el ajuste no es tan bueno. Ok, chicos, entonces, ¿cuál es el proceso para poder calcular la regresión lineal? Lo que tenemos que hacer es calcular cada una de las cantidades que aparecen en esta fórmula de la pendiente y en esta fórmula del intercepto. Tenemos que calcular cada cantidad y después de eso nada más sumar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la suma de los X por los Y. Necesitamos la suma de los X, la suma de los Y, necesitamos la suma de los X al cuadrado, necesitamos nada más eso, y nada más. Entonces necesitamos suma de X por Y, suma de X, suma de Y y suma de X al cuadrado. Entonces, vamos a hacer en Python, ¿cierto?, un código que se encargue de hacer este trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías más importantes. Las voy a importar acá, las voy a correr de una vez, las corro, ¿cierto? Entonces, otra vez vamos a hacer como un derrotero de lo que tenemos que responder en este ejercicio. Entonces, si nos vamos a la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Voy a pasarme a la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Lo que dice la rúbrica de evaluación es lo siguiente. Bueno, dice, presentación del trabajo en una celda Markdown, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos en este código fue precisamente presentar el ejercicio en una celda Markdown, que fue esta de acá que dice presentación del ejercicio. ¿Qué se hace? Simplemente ustedes tienen una tablita que ustedes tienen que resolver. Recuerden que ustedes tienen que hacer la escogencia de la tablita que ustedes quieren trabajar. Aquí en este caso aparecen precisamente tablitas que son A, B, C, D y E. Ahí están todas las tablitas, ¿cierto? Y entonces ustedes lo que tienen que hacer nada más es escoger una tablita
y en esa tablita, ¿cierto?, en una celda Markdown presentar el ejercicio que ustedes van a hacer, que fundamentalmente va a ser simplemente hacer el ajuste por mínimos cuadrados del conjunto de datos que ustedes les van a entregar. Yo estoy tomando como ejemplo datos que no están en esa tablita, ciertos datos diferentes que son este conjunto de datos. Bien, ya con eso tenemos hecho el hecho de tener una presentación del ejercicio en una casilla Markdown, ¿cierto? Además de eso, ustedes deben hacer, digamos, una portadita. Aquí está, digamos, el modelo de la portadita para que ustedes también lo hagan, ¿cierto? Ustedes nada más quieren esa portada. Bien, recuerden que todas esas cositas van sumando puntos en los criterios de evaluación. Ok, bien. Es que sigue según lo que dice la rúbrica de evaluación. Entonces, después de haber escogido la tablita y haberla presentado, el siguiente paso es, aquí está, siguiente paso, tenemos que hacer una descripción, ¿cierto?, teórica del método de regresión lineal. Entonces, yo acá, en este notebook, precisamente hice una pequeña revisión de regresión lineal, comenté qué era la regresión lineal, comenté cuál es el error, comenté cuál es la función que se va a minimizar, que va a ser la función error al cuadrado, ¿cierto? Y digo exactamente, después de optimizar esa función, digamos, que me da la pendiente del intercepto, y además muestro las cantidades estadísticas que vamos a necesitar para desarrollar nuestro ejercicio. Necesitamos la desviación, que es esta cantidad, que es SR sobre n-2, necesitamos el error total, necesitamos el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, y necesitamos el coeficiente de correlación, que va a ser la raíz cuadrada del R al cuadrado. ¿Cierto, chicos? Entonces, aquí lo que hice fue hacer una presentación breve, ustedes lo pueden presentar como ustedes prefieran, ¿cierto?, con tal que tenga los elementos esenciales para poder hacer el proceso de optimización y para poder correr el código que vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, necesitamos la pendiente, hay que escribirla, necesitamos el intercepto, hay que escribirlo, y necesitamos también, por ejemplo, el coeficiente de correlación, también hay que escribirlo. Bien, sigamos con el criterio de evaluación, ¿cierto? Entonces dice, realice un código, ¿cierto?, que ajuste, va a ser esta parte de acá, realice un código que ajuste, ¿cierto?, los datos a una línea recta empleando el método de mínimos cuadrados, realizando la descripción teórica detallada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer precisamente ese código acá, ¿cierto? Entonces aquí está el código hecho. Entonces lo primero que hacemos es precisamente importamos las librerías importantes. En este caso vamos a necesitar nada más NumPy, ¿cierto?, que es esta que se encarga de trabajar con vectores y con números, ¿cierto?, en general o con arreglos. Y además de eso, una librería para poder plotear cosas, para poder pintar cosas. Entonces, el ejercicio va a pedir que pintemos cosas, entonces importamos precisamente la librería Matplotlib, ¿cierto?, que es para poder hacer gráficas. Bien, ahora sigamos. ¿Qué hacemos ahora? Siguiente, ya aquí cargamos, ya importamos las librerías que necesitamos. El siguiente paso va a ser precisamente definir una función que calcule la pendiente, la intersección, la desviación estándar y el coeficiente de correlación. Entonces, ahí es importante recordar las cantidades que se necesitan para calcular la pendiente y el intercepto. Se necesitan la sumatoria de los x por los y, la sumatoria de los x, la sumatoria de los y y además la sumatoria de los x al cuadrado. Entonces vamos a crear variables que precisamente almacenen cada una de esas cantidades. Entonces vamos a hacerlo aquí de forma bastante natural. Vamos a decir, vamos a almacenar en una variable la sumatoria de los x y esa variable por conveniencia la vamos a inicializar en 0, ¿cierto? Luego vamos a hacer una sumatoria del producto de los x por los y que se necesitan para la fórmula de arriba y esa la vamos a inicializar en 0. Luego vamos a tener, por ejemplo, la suma de los y, que está acá abajo, y también la vamos a inicializar en 0. La suma de los x al cuadrado la inicializamos en 0, ¿cierto?
Y para la parte del coeficiente de correlación, recuerden que necesitamos dos cantidades. Necesitamos el error, que es este ST, ¿cierto? El error, que es este SR, el error total, que es este ST, y nada más. Entonces, inicializo dos variables, una que se llama ST, ¿cierto? La inicializo en 0, y otra que se llama SR, y la inicializo también en 0, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un método iterativo, ¿cierto? Fíjense que esta suma se hace, según lo que dijimos acá, esta suma se hace desde igual a 1 hasta n. Entonces, eso lo puedo hacer con un ciclo for, ¿cierto? Entonces, for i en el rango, ¿cierto? En el rango n, ¿cierto? Recuerden que este n va a ser simplemente la cantidad de datos. Entonces, for i en el rango n, lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a acumular. Esto es un acumulador, ¿cierto? Entonces aquí voy a acumular, suma de x va a ser suma de x, ¿cierto? Más cada uno de los datos. Entonces, esto es lo que dice es, cada uno de los datos, a cada uno de los datos, lo voy sumando con los datos que van apareciendo. Entonces aquí estoy sumando cada uno de los xy. Hay otra forma de hacerlo en Python, ¿cierto? Que la otra forma de hacerlo es, por ejemplo, quitar este pedazo del código, ¿cierto? Y simplemente poner aquí un signo más. Eso también hace el trabajo, pero para hacer el código lo más simple posible y utilizar menos instrucciones que de pronto ustedes desconocen, vamos a hacerlo con un acumulador, como un acumulador de cualquier lenguaje de programación. Entonces, este acumulador lo que hace fundamentalmente es, a cada xy, va sumando cada uno de los xy. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda con este acumulador o con esta parte del código? ¿Dudas, chicos? No hay. No hay dudas, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, luego hago el mismo juego con todos los demás. Entonces, por ejemplo, tomo cada dato de los y y lo empiezo a acumular, ¿cierto? Voy a meter el vector como un arreglo y entonces cada uno de los y los voy acumulando sucesivamente, ¿cierto? Ahora construyo el producto de los x por los y, ¿cierto? Entonces construyo el producto de x por y ese producto de x con y también lo empiezo a acumular. Por eso el acumulador se nota en que, digamos, suma de xy, ¿cierto? Simplemente es suma de xy del ciclo anterior más el xy del ciclo nuevo, ¿cierto? Es un acumulador convencional. Igual con x cuadrado, lo que yo hago es que simplemente acumulo, ¿cierto? Acumulo x por x, ¿cierto? Entonces simplemente multiplico x por x y lo empiezo a acumular. Entonces, hasta este punto, con este for, ya tengo, ¿cierto? Acumulados, ¿cierto? Todos los x, tengo acumulados todos los y, todos los x por y y todos los x al cuadrado. Entonces, ya tengo todos los elementos que se necesitan para calcular la pendiente y el intercepto. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago ahora es que me salgo del ciclo for, ¿cierto? Ya una vez me salgo del ciclo for, recuerden que en Python es importante la indexación. Entonces, fíjense que, ¿cómo le hice para salirme del ciclo for? Simplemente lo que hice fue que esta nueva línea, ¿cierto? La puse alineada con el for, ¿cierto? Entonces, si yo alineo esta nueva cantidad prom, la alineo con for, eso quiere decir que yo me salí del ciclo for, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes cuando estén haciendo un código recuerden que en Python es sumamente importante las alineaciones. Si yo, por ejemplo, esta línea de código la dejo acá adentro, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? La voy a dejar acá adentro por error, supongamos que por error. Por error la dejé acá adentro. Entonces, si la dejo ahí adentro, eso quiere decir que esa línea está corriendo dentro del for, ¿cierto? Y entonces, desafortunadamente, no va a quedar una cantidad acumulada. ¿Está bien, chicos? Entonces, aquí lo sacamos del ciclo for. Antonio, ¿ibas a decir algo? Sí, que queda trabajando dentro del ciclo del for. Correcto, queda trabajando dentro del ciclo del for, pero a mí me interesa el acumulado. Como me interesa el acumulado, me interesa que él trabaje dentro del for, me los acumule todos y después me diga exactamente cuál es el acumulado, ¿cierto? Entonces aquí por eso lo saco del ciclo for. Entonces ahora,
¿Qué más me falta, chicos? La otra cosa que me falta es de las expresiones de arriba, que ya tengo, vamos a contabilizar qué tengo. Tengo el n. El n es un dato de entrada del número de datos. Tengo el producto de los x por y, tengo el producto de los x, tengo la suma de los x, tengo la suma de los y, tengo la suma de los x al cuadrado, ¿cierto? Haciendo un balance, para m y para b no me falta nada más. Sin embargo, fíjense que para poder calcular el R necesito el ST, ¿cierto? Y entonces para el ST un dato importante es el dato de los promedios, ¿cierto? Aquí se ve que necesitamos un promedio y el promedio es la suma de los Y entre N. Entonces calculo esa cantidad promedio, calculo el promedio de los X, que es la suma de los X ya todos sumados, ya totalizado, por eso me salí del ciclo for, sobre N, y el promedio de los Y simplemente es la suma de los y sobre n, y otra vez ya me salí del ciclo for, entonces ya ahí están todos acumulados, ¿cierto? Y entonces ahora lo que hago es simplemente copiar y pegar la fórmula de arriba, ¿cierto? ¿Qué dice la fórmula de arriba? La fórmula de arriba dice que la pendiente es n veces, la pendiente va a ser n veces la suma de los x por los y, entonces lo pongo acá abajo, entonces el m va a ser n veces la suma de los XY, ¿cierto? Esta lo que hace es que suma todos los productos, ¿cierto? Menos la suma de los X, vamos a ver arriba qué dice la formulita dice que tengo que restar la suma de los X multiplicado por la suma de los Y. Entonces, sumo los X, luego sumo los y, ¿cierto? Y divido, en este caso voy a dividir por n, ¿cierto? Que multiplica a la suma de los x y al cuadrado. Entonces aquí escribo eso mismo, escribo n, ¿cierto? Que multiplica a la suma de los x al cuadrado, ¿cierto? Y después aparece la suma de los x todo al cuadrado. Entonces yo voy para abajo a la formulita y simplemente escribo, ¿cierto? En este caso, la suma de los x por la suma de los x. Entonces eso me queda la suma de los x, todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Y ya con eso yo tengo el cálculo de la pendiente. Y entonces ahora lo que me falta es calcular el intercepto. Entonces, el intercepto, otra vez vengo y copio la fórmula del intercepto. La fórmula del intercepto es la suma de los y sobre n, ¿cierto? Eso es el promedio de los y. Y en la otra parte es la suma de los x sobre n. Ese es el promedio de los x. Entonces, simplemente la fórmula para la pendiente va a ser el promedio de los y, ¿cierto? Menos m veces el promedio de los x. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora, ¿cierto? Es simplemente, ya tengo la pendiente, ya tengo el intercepto, entonces tengo que ver con los demás elementos, ¿cierto? Que yo debo intentar calcular, ¿cierto? Entonces, ¿qué me falta? Además de eso, recuerden que lo que me piden es, ya tengo la pendiente, perfecto, ya está. Ya tengo la intersección, la pendiente es M, la intersección es B. ¿Qué me falta? Me falta la desviación estándar. Esa es sencilla porque simplemente va a ser la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces, la desviación estándar, aquí la llamamos, por ejemplo, S de YX. Entonces va a construir una variable que se va a llamar S total, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a hacer el S total? El S total va a ser cada dato de los Y, ¿cierto? Menos el promedio de los Y. ¿Bien? Y el error, SL, simplemente va a ser cada uno de los Y, ¿cierto? Menos lo que me dice la línea azul, que es la pendiente por X menos B, ¿cierto? Y eso todo elevado al cuadrado. Entonces, lo que estoy haciendo en esta línea es fundamentalmente copiar exactamente estas dos definiciones, ¿cierto? La definición de SR, que es cada dato
menos lo que dice la línea azul, que es la pendiente por x más b, ¿cierto? Entonces el SR va a ser cada dato, que va a ser el YI, ¿cierto? Menos lo que dice la ecuación en azul, que va a ser la pendiente por x más b, ¿cierto? Y eso va a ser el SR. Y ahora lo que hago es que copio el ST, ¿cierto? Entonces el ST, fíjense que es el promedio menos lo que dice la línea azul, la pendiente por x más b. Entonces yo me vengo para abajo y hago exactamente lo mismo. Entonces va a ser cada dato, que va a ser, perdón, el promedio, ¿cierto? El promedio, ¿cierto? Menos lo que dice, digamos, la curva de aproximación. Aquí, chicos, creo que en el CT hay aquí hay una situación con el ST, que es el promedio menos... Aquí hay un detalle con esta fórmula. Aquí tendría que ser el promedio, ¿cierto? Aquí es el promedio menos lo que dice la aproximación, ¿cierto? Que sería esta cantidad de acá, sería MXI más B. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos aquí el ST y el SR, y entonces ahora lo que yo hago, aquí, sí. Entonces aquí, luego lo que yo hago es calcular la desviación, que es el SYX, y el SYX va a ser el SR. Entonces, esto lo hago con un ciclo for para cada n, entro a cada ciclo y lo calculo y me da esa cantidad. Bien, y después de eso calculo la desviación, que la desviación, según la fórmula que tenemos arriba, es simplemente la raíz cuadrada de ST menos SR sobre ST, ¿cierto? Entonces, la desviación, vamos a verlo acá, la desviación va a ser, aquí está, la desviación va a ser la raíz cuadrada de SR sobre n menos 2 raíz de eso. Y el R cuadrado es la diferencia de ST menos SR, ¿cierto? Sobre ST. Y entonces ya después de que yo termine todo este ciclo for, ¿cierto? Eso, fíjense que aquí está alineado, ¿cierto? Aquí calculo ST, aquí calculo SR, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, simplemente lo calculamos. Entonces, aquí tenemos, aquí lo sacamos del ciclo for, ¿cierto? Para que se acumule, lo sacamos del ciclo for para que se acumule. Ok, bien. Entonces acá... Ahora, hay algo importante y es esta fórmula ST, vamos a revisarla de este texto que es una referencia para esta parte, ¿cierto? Es el chapa, entonces vamos a ver el chapa, permítanme, lo abro rápidamente. Acá afuera. Aquí está, ¿cierto? Esperemos que abra. Entonces, aquí, por ejemplo, está la fórmula del ST, ¿cierto? Entonces, si quieren, aquí la pueden calcular, ¿cierto? Aquí está el SR, ¿cierto? Aquí está el SR. Y aquí está la fórmula del ST. ¿Dónde está? Ah, no, está para arriba. Aquí está el SR. Ah, bueno, aquí no la ponen, chicos. Bueno, no importa la que pusimos allá. Ok, bien. Ok. Entonces sigamos con nuestro código. Entonces además de eso vamos a mostrar el polinomio de aproximación, ¿cierto? Y simplemente terminamos ahí con el código y lo que vamos a devolver, el return va a ser, lo que vamos a devolver va a ser la pendiente, va a ser el intercepto, va a ser la desviación, ¿cierto? Va a ser el R cuadrado y además de eso el polinomio de aproximación, ¿cierto? Entonces
corremos el código, tenemos un espacio de más, corremos el código y vemos lo que nos sale, ¿ok? Les voy a ponerlo lento para que ustedes, cuando ustedes vayan a correr este código, lo puedan copiar. Recuerden que es importante cada una de las partes que tiene este código, entonces la voy a correr. Y ahí corrió adecuadamente, ¿cierto? Entonces no nos sacó ningún mensaje de error. Bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora me enfoco en ingresar los datos que aparecen en la tabla. Aquí cada uno va a poder ingresar los datos que aparecen en su tabla. Si quieren, aquí para que puedan ustedes ver el código, voy a detenerme un poquito acá arriba para que cuando ustedes vean el video, ustedes puedan pausarlo y copiar el código. Entonces, primero, en la parte de arriba nada más importamos las librerías que son trascendentes para nosotros, que es NumPy, ¿cierto? Y además de eso, Matplotlib, para hacer los gráficos, ¿cierto? Y después de eso, lo dejo un ratito para que ustedes lo vean, y después de eso lo que hago es nada más, en la función regresión voy a hacer todos los acumuladores. Aquí están los acumuladores en la función regresión. Entonces lo dejo un ratito a ese nivel, ¿cierto? Bien, dejo esa imagen, luego lo bajo un poco más para que se pueda ver un poco de lo que está más abajo. Entonces ahí están los acumuladores, dejémoslo hasta acá. Desde los acumuladores en adelante, este es el código que va a funcionar. Ok, ya, ahí pueden ver la imagen. Y entonces ahora lo que hacemos es devolver lo que necesitamos, que en este caso va a ser la pendiente, el intercepto, el SYX, el R cuadrado y el Y. Entonces, ¿ahora qué hago? Lo que hago finalmente es, ahora sí ingreso los datos que yo quiero trabajar. En este caso, recuerden que cada uno tiene que hacer su escogencia de datos, ¿cierto? Entonces aquí tienen las tablas, cada uno escoge sus datos y los ingresa manualmente tal cual está ingresado allá. Dato por dato en X y en Y. Entonces, lo ingresamos como un arreglo, ¿cierto? Entonces, ingresamos un arreglo, aquí le pongo el NumPy array para que sea un arreglo, ¿cierto? Entonces, lo hago con un arreglo, y entonces aquí ingreso los datos en X tal cual como están ordenados. Y en Y también ingreso los datos en Y tal cual como están ordenados en la tablita de cada uno. Bien, entonces ahora n, que es el número de datos, simplemente es la longitud, bien sea de X o de Y. En este caso, los datos tienen exactamente la misma longitud. Entonces nada más decimos, bueno, entonces n va a ser simplemente la longitud de la cantidad de datos. Pueden poner X o pueden poner Y, da igual, porque son la misma cantidad. Entonces ahora lo que le pido al código es que me evalúe, que me retorne, ¿cierto? Exactamente cuánto es M, cuánto es B, cuánto es la desviación estándar, cuánto es el R cuadrado, cuánto es Y, ¿cierto? Y eso nos lo va a dar precisamente en el término regresión de X, Y y N. O sea, vamos a alimentar el código de regresión con lo que se necesita. Se necesita alimentarlo con un arreglo de los X, con un arreglo de los Y y además con el número de datos. Entonces le digo que lo haga, ¿cierto? Él calcula y entonces una vez calcula nos va a plotear o nos va a mostrar cuánto vale. En esta línea le decimos, ploteame la pendiente. La siguiente línea va a plotear o va a mostrar el intercepto. La siguiente línea va a mostrar la desviación. La siguiente línea va a mostrar el R cuadrado y la siguiente línea va a mostrar, ¿cierto? La curva de ajuste o la recta de ajuste. ¿Bien, chicos? ¿Hasta hay alguna duda, chicos, con el código? No. Muy bien. Corro el código. Corramos los dos para que estemos seguros de que no pase nada. Corremos este código de acá arriba, ya lo corrimos. Corremos este código de acá abajo. Ahí está, ¿cierto? Entonces ya corrimos las dos cantidades, ¿cierto? Bien. Ok, ahora ¿qué hacemos? Entonces ya
según la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Ya hicimos, ¿qué hicimos? Entonces ya, vamos hasta este nivel. Entonces ya realizamos el código que ajuste la línea recta por mínimos cuadrados y realizamos su descripción. Calculamos, ya hicimos esta parte, calculamos la pendiente, el intercepto, el error estándar, que es la desviación estándar, que es el S de YX, ¿cierto? Y además el coeficiente de correlación, que es el R cuadrado. Entonces ya tenemos estas cantidades calculadas, ¿cierto? Y ahora nos piden que realicemos una gráfica, ¿cierto? Donde muestre los datos originales y la recta que ajusta, ¿cierto? Entonces, venimos al código en Python, ¿cierto? Y hacemos exactamente una gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy para acordarme de qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo es diciendo que los datos XY son exactamente los X, esos van a ser los datos rojos, o sea, los datos que eran experimentales, ¿cierto? Aquí va a ser, aquí vamos a tener un YI, ¿cierto? Que simplemente va a ser los Y, esos son los datos experimentales, o de la gráfica, ¿cierto? Después de eso, voy a plotear, voy a pintar los XY contra los YI, ¿cierto? Y esos son los datos que tenemos pintados. Los voy a representar con un puntito, se pueden poner con cualquier cosa, pero vamos a ver que es con un puntito en este caso, ¿cierto? Además de eso, ¿qué más voy a hacer? Además de eso, voy a plotear, ¿cierto? Este plot de acá lo que hace es que pinta, ¿cierto? La curva como tal. Entonces, aquí lo voy a alimentar con X y voy a calcular MX más B. Entonces, en esta línea que estoy señalando, lo que voy a hacer es que voy a pintar mi línea recta, que fundamentalmente va a ser mi línea azul en toda esta temática, ¿ok? De hecho, aquí debemos de conservar los mismos colores, ¿no? Debemos de ponerle un color. Vamos a correrlo y después le cambiamos el color. Entonces, ¿qué tenemos como label en X? Va a ser X, como label en Y va a ser Y, ¿cierto? Y en el título vamos a poner simplemente, aquí. El título va a ser el título del ajuste, pero yo quiero que ustedes, voy a desplegar la correlación, que es el cuadrado, y nada más. Entonces, el otro es que se haga un grid, ¿cierto? El grid lo que hace es fundamentalmente poner las líneas para que se vea cuadriculado, ¿cierto? El grid lo que hace es poner esta cuadrícula, si lo quito no se ve cuadriculado. Y nada más, entonces corremos el código y aquí está, ¿cierto? Entonces, aquí se ve precisamente la nube de puntos. Para ser consistentes vamos a ponerle un color, ¿cierto? Como hicimos en la teoría, vamos a ponerle color, ¿cierto? Color vamos a ponerle que sea rojo. Vamos a ver si este funciona. Ahí está, ¿cierto? Entonces, estos son los puntos rojos y entonces en este vamos a ponerle, ya aparece el color, pero vamos a ponerle que el color sea, en este caso, azul, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle que sea el color azul. Ok, bien. Entonces ahí tenemos precisamente, otra vez con el mismo código de colores, tenemos los datos experimentales, que son estos datos rojos, que aparecen aquí dispersos, ¿cierto? Y tenemos la curva que yo ajusté por el método de mínimos cuadrados, que es esta curva azul. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta curva? Esta curva azul lo que hace es que minimiza el error cuadrático entre los puntos rojos y lo que dice la curva azul. Y aquí arriba les estoy mostrando el coeficiente de correlación. Dice que el coeficiente de correlación es 0.8, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que el coeficiente de correlación sea 0.8? Quiere decir que los datos experimentales, ¿cierto? Recuerden que entre más se ajusten los datos, definitivamente se debe parecer más a 1. Entre más ajustados sean, el R cuadrado tiene que ser muy parecido a 1. Pero acá se ve que son bastante diferentes. Se ve que, por ejemplo, este dato rojo de acá abajo está muy lejos. Este otro dato rojo también está muy lejos.
Y entonces los datos no se ajustan tan bien a la línea recta. ¿Dónde se ve esa información de que los datos no se ajustan tan bien a una línea recta? Se ve precisamente en el coeficiente de correlación, que es este R de acá. Entonces, entre más cerca a 1 sea, pues entonces los datos rojos se van a parecer mucho más a los datos que predice la línea azul, ¿cierto? Y eso es finalmente lo que tenemos que hacer. Bueno, después de eso, ¿qué sigue, chicos? Después de eso sigue, ¿cierto?, hacer un análisis de resultados. Entonces aquí yo en esta hojita, ¿cierto?, puse un espacio para hacer análisis de resultados en una celda Markdown. Luego pide que presente conclusiones en una celda Markdown. Entonces aquí está el espacio para conclusiones en una celda Markdown. Y por último aparece la bibliografía. Entonces, también en una celda Markdown. Entonces, estos son como los elementos que tiene que tener su reporte, ¿cierto? Intenten que se llenen todos los espacios para que así ustedes puedan tener pues un mejor resultado. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? No. ¿Duda con el código? Bueno, entonces déjenme nada más para que ustedes tengan la imagen, que ustedes puedan transcribir el código, ¿cierto? Les voy a dejar otra vez un momentito toda la parte del código. O sea, voy a dejar, por ejemplo, vamos a dejar esto hasta este punto, vamos a dejarlo desde acá, desde la importación de las librerías, ¿cierto? Importantes. Vamos a dejar este espacio, digamos, un minutito para que, no, un minuto es mucho. Dejémoslo, por ejemplo, 5 segundos. Para que ustedes puedan detener el video y poder replicar el código. Se vale, chicos, replicar el código, ¿cierto? Es cuestión de que lo escriban y que ustedes, por favor, llenen el resto de los espacios, ¿cierto? La portada ya es una portada como estandarizada, entonces ustedes pueden utilizar la portada que utilizaron en el primer ejercicio, o en la primera unidad, ¿cierto? Y este código lo pueden escribir tal cual. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos al que sigue, ¿cierto? Entonces vamos al que sigue. Desde aquí en adelante, aquí lo voy a dejar hasta acá para que se vean que los dos se intersectan. Entonces ahí está la segunda parte del código, vamos a dejarlo también 5 segundos. Ahí tienen el video y lo pueden copiar. Ok, chicos. Ahora lo corro de aquí en adelante, en la parte donde ya calculamos en concreto cada una de las cantidades, ¿cierto? Lo dejo hasta ahí y de ahí lo pueden copiar 5 segundos más. ¿Ok? Y finalmente la parte de la graficación, ¿cierto? La parte de la graficación, acá están los datos, ¿cierto? Entonces ahí está el código que hace la parte de la graficación. Bien, chicos. Por favor, revisen que sus códigos sí corran, ¿cierto? Yo los reviso y veo que sí corran, entonces, si no corren, pues es muy complicado. Pero si ustedes copian todo más o menos a como está aquí, ¿cierto? Pues entonces sus códigos van a funcionar. ¿Qué tiene que hacer cada uno? ¿Cierto? Cada uno lo que tiene que hacer es fundamentalmente cambiar este conjunto de datos, ¿ok? Y aquí les doy un tip para que ustedes puedan, por ejemplo, verificar sus resultados. Y es que fundamentalmente Excel, cuando Excel hace un ajuste por mínimos cuadrados, precisamente utiliza también esta técnica. Entonces, si ustedes quieren verificar sus valores para decir, bueno, sí, como cada uno tiene un conjunto de datos diferente, entonces es bueno que ustedes tengan un mecanismo de verificación. Entonces, permítanme, voy a abrir una hojita de Excel, ¿cierto? Vamos a copiar estos datos y vamos a pedirle a Excel que nos haga un ajuste de esos datos. Excel hace exactamente esta técnica de mínimos cuadrados, ¿cierto? Y entonces nos debería arrojar exactamente los mismos resultados. Eso nada más es, digamos, un mecanismo de verificación, ¿cierto? Vamos a ver si esto me los deja copiar tal cual. En vertical no creo. Vamos a ver qué hace Excel. No los deja ingresar así como así. Entonces vamos a ingresarlos a mano, ¿cierto? Aquí están. Entonces
es esto, vamos a ponerlo aquí en adelante, va a ser 0, 0, espera un segundo, entonces va a copiar 0, no me los deja copiar así como así, 0, ok, aquí sí me los vas a copiar, entonces va a ser 0, 0, 2, 4, 6, 9, 11, 1, 2, 15, 17 y 19. 19. Verifiquemos, sería 0, 2, 4, 6, 9, 11, 1, 2, 15, 17, 19. Ok, están los datos correctos. Bien, ahora vamos a copiar la otra columna, que es la de los yes. Están acá. Vamos otra vez al código, copiamos los yes. Hay dos que se repiten, 12 y 12, ¿verdad? Entonces ahí hay una repetición, pero así se decidió que fuera la tablita. Vamos a ponerla ahí. Los copiamos. 5, 6, 7, 6, 9, 8, 7, 1, 0, 12 y 12. Ahí están copiados, ¿cierto? Los datos, tal cual. Vamos a ver, 5, 6, 7, 6, 9, 8, 7, 1, 0, 12, 12. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a eliminar esta columna. Bien. Entonces ahora, con estos datos, vamos a hacer simplemente un ajuste. Vamos a buscar el espacio en el que esto hace ajustes. Aquí hay una opción de graficación. Espérenme, chicos. Si ven por ahí la opción, me dicen para que podamos acortar el video. Este es un poco diferente al que se hace en... Aquí está, ¿cierto? Entonces aquí está... Vamos a ver si es este. No. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces vamos a poner que sea esto una línea, las de dispersión, sean dispersos, puntos dispersos, y terminamos, ¿cierto? Ahí están los puntos dispersos, ¿ok? Ahí. Y ahora lo que hacemos es que generamos una línea de tendencia, ¿no? Entonces, espérenme, yo muevo esto para acá. Toco los datos y por aquí debería haber una línea de tendencia tal vez. Vamos a ver, línea. No, aquí no es. Vamos a ver dónde está la línea de tendencia. Que no se parece mucho al que usa uno en los laboratorios, ¿no? Que es el Excel normal. Bueno, a ver, aquí hay que buscar la línea de tendencia. Trend line, ahora ser aquí esa línea de tendencia, ¿cierto? Y debe ser, pongámosla una línea recta, ¿cierto? Continua, está bien, tipo, aquí está, entonces vamos a mostrarla que sea lineal, ¿cierto?
y vamos a mostrar el coeficiente y vamos a mostrar la ecuación, ¿cierto? Bien, entonces vamos a mostrar esas dos cantidades, ¿cierto? Y ahí estarían, ¿cierto? El coeficiente y la línea de tendencia, ¿cierto? Entonces la línea de tendencia de los datos, aunque aquí parece que se metió mucho ruido, ¿no? Porque se movió, pero entonces lo que debería suceder es que la función que aparece acá, ¿cierto? Debería corresponderse con la que ustedes obtuvieron en su código en Python, y eso es una manera de que ustedes verifiquen los datos, ¿no? Aquí creo que lo que hay de más es que hay puntos que están por fuera, ¿no? Que no se ven, que en esta gráfica sí se ven, ¿no? Aquí están. Ah, ya, es que hay unos ceros que aquí no están, que quién sabe por qué se copiaron allá. Vamos a cambiarlos porque allá no están. Vamos a ver que si sea correcto los X y los Y. Ok. Entonces 02469, 02469, 02469, 11, 1, 2, 15, 17, 19. Yo creo que es que allá no se ven esos datos, ¿no? No, esos datos son incorrectos. Esperen, yo los voy a anotar para que podamos verificar directamente porque los datos se están copiando de mala manera. Voy a tomar una fotito a eso para ingresarlos directamente a mano. Si el problema es que están ingresando mal los datos en Excel. Entonces aquí vamos a suprimir. Entonces los datos son en X. 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 6 está bien, 9, 11, este es 12, realmente es 12, 12, 15, 17, 19, entonces este 15, 17, 19, y este no está. ¿Okay? Y en estos es 5, 6, 7, 5, 6, 7, 9, este es 9, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 6, 9, 8, 7, 8, 7, ese es un 10, esa línea se corrió, 10, 12, 12, 12 y 12. Y esta no va. Entonces vamos a recalcular la formulita, ¿cierto? Entonces son estos contra estos. Calculamos una carta acá en esta cosa, ¿cierto? Puntos dispersos. Aquí no dice nada, ¿cierto? Entonces, finish. Ahí están los puntos, terminan como en 19, los terminan como en 12, están bien. Entonces ahora lo que hacemos es que le agregamos una línea de tendencia. Entonces aquí, insert, trendline, línea de tendencia, lineal, ¿cierto? Y que nos muestre el coeficiente de correlación y que nos muestre los coeficientes. Ajá, ahí está. Ahí está. Bien, chicos, entonces fíjense que si ustedes van a su código, el R cuadrado nos da casi lo mismo, punto 8367. Entonces vamos a ver el R cuadrado en el código, sería 0. ¿Cierto? Aquí está. Entonces aquí tenemos 0.3525 x más 485. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí está, este está bien, 0.3525, ¿cierto? Más x, ¿cierto? Más 4.8515. Y si vamos al código en Python, más 4.852. Entonces, la línea de tendencia nos dio exactamente igual, ¿cierto? Y nos falta el coeficiente de correlación, que es el R cuadrado. Aquí calculamos el R cuadrado, estamos sacando el R cuadrado, entonces debería ser el R cuadrado. Aquí hay un detalle, ¿cierto? Aquí es este menos los Y. Aquí, corregir este menos Y. Corremos el código desde arriba. Corremos el código.
Corremos el código. Y corremos el código. Entonces, el R cuadrado nos dio, según esto, ¿cierto? 0.836799. 0.836799. Entonces, chicos, ahí está el valor, ¿cierto? Verificado en una hoja de Excel. Entonces, si ustedes quieren saber si su ejercicio está bien o está mal, ¿cierto? Lo que pueden hacer como una segunda sistema de verificación es simplemente meter los datos a Excel y verificar que en efecto la línea de tendencia sí dé y que en efecto el R cuadrado también corresponda, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben, chicos. Bueno, nada más les recuerdo que aquí hicimos esta corrección en el código, ¿cierto? Aquí en el SR cambiamos, en el ST cambiamos el promedio menos cada uno de los y al cuadrado. Entonces, esta parte por favor recuérdenla y sería todo por hoy. ¿Tienen ustedes, chicos, alguna duda? No, profe, nada más toca que mirar el video y repetir los pasos y escoger el ejercicio. Correcto, escoger el ejercicio. Entonces, nada más, chicos, vean el video y por favor, aquí está, otra vez, vuelvo a repetir para que ustedes puedan verificar. Dejo los códigos, ¿cierto? Ahí está el código. Vamos a darle otra vez 5 segundos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está la parte de los acumuladores. Ahí está la parte de abajo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que aquí en esta línea, ¿cierto? Corregimos, es el promedio en Y menos cada uno de los Y, entonces hay que ponerlo exactamente menos cada dato, porque si no, no les va a dar el coeficiente de correlación. Entonces es el promedio menos el Y, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Muy bien. Y por último, la parte donde desplegamos todo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, chicos, pues yo espero que este ejercicio es un ejercicio que ustedes pueden replicar sin ninguna dificultad. Y nada más les recuerdo, lo que va a cambiar en el código de cada uno va a ser simplemente el conjunto de datos, ¿cierto? Cada quien debe escoger su conjunto de datos. Y lo otro que también les doy como tip para que ustedes sepan si el ejercicio está bien o está mal, es que ustedes comparen, ¿cierto?, con lo que uno obtiene cuando uno mete a esos datos a Excel y uno le pide que haga un ajuste lineal. Si los números, si la pendiente, el intercepto y el coeficiente de correlación al cuadrado son iguales, pues entonces el ejercicio está bien hecho. Excel hace exactamente este ejercicio por mínimos cuadrados, tal cual como lo están haciendo ustedes acá. O sea, Excel no hace nada diferente, pero Excel ya está, digamos, sistematizado, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden comparar para saber, para darse una idea de si está corriendo bien o si de pronto están incurriendo o si tienen algún tipo de error. ¿Bien, chicos? Bien. Si no hay más dudas, chicos, pues esto les deseo que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes para poder responder, ¿cierto? Y ojalá que este CIPAS les sea de utilidad para que se desarrolle de forma adecuada el ejercicio. Gracias, profe, gracias, feliz puente. Feliz puente para ustedes también. Cuídense mucho. Chao, chao. Voy a parar la grabación.